El Señor les bendiga. Amén. Qué complicado es para un pastor en un momento como este traer una palabra del Señor para el pueblo de Dios. Y digo es complicado porque de todos los roles que como pastor hacemos, les voy a ser muy franco, el más que me cuesta es este. He hecho bodas, quinceañeros, presentaciones de niños y todo lo que un pastor hace. Pero cuando llega el momento de ministrar en un funeral, ¿cómo cuesta? Y aunque estoy acostumbrado a estar frente a un podio predicando en una iglesia, en un auditorio como este lleno de almas que aman, que se quieren y que van a extrañar al ser que se está velando, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho más. Esta es una palabra de esperanza, de fortaleza y de consolación. Pero estamos contentos porque Dios nos ha dado este privilegio. Mi hermana me pidió, tiene que viajar de Texas, sí o sí. Porque José Luis era uno de los oyentes por internet más fieles que yo tenía. Él no se perdía un sermón de este pastor. Y aún cuando estaba en sus últimos días, todavía cuando tenía conciencia, siempre pedía escuchar el servicio. Y cuando no me tocaba predicar a mí, pues él no le gustaba. Y mi hermana y él le preguntaba a mi hermana, ponga el culto de la iglesia de Germán. Y Mari le decía, pero tengo entendido que hoy no le toca predicar a él, viene un predicador invitado. Pues entonces no le interesaba escuchar el culto. Y a Dios sea la gloria por esa bendición. Quisiera que antes de continuar, pedirle a mis hermanos carnales que se pongan en pie. Empiezo por el mayor, Carlos Luis, que le decimos Papo, mi hermano mayor. Bien, hombre, me van a dar un aplauso. Ese tipo ha venido de Rhode Island y no le va a dar un aplauso. Él es el primero, la segunda es mi hermana Marilyn, que ya ustedes conocen. Yo soy el tercero. Yo soy el tercero. Soy el del medio. Pero no fue que me llamaron Germán de nombre. Nunca entendí por qué me pusieron ese nombre. Nunca entendí por qué me llamaron Germán, porque no hay nadie en la familia que se llame así. El cuarto es Abraham. ¿Dónde está Abraham? Ustedes este lo conocen muy bien porque anda por ahí dando tickets aquí en Río Grande. El quinto, Adam. Y el menor, o el bebé de la casa, otro oficial de la policía, Melvin Sánchez. La compañera de trabajo de Marilyn comenzó el sermón de hoy, porque a diferencia de los sermones que acostumbramos oír ministrar en los días como los de hoy, yo quisiera compartir un consejo de la palabra del Señor. Me voy a alejar un poco de lo que son los sermones funerales y quisiera reflexionar bajo el tema: ¿quién la hallará? Me crié en una familia de necios. Tan es así que mi hermana, cuando sale de high school, comienza a trabajar en el departamento de corrección. Que dicho sea de paso, allí está su primer jefe, sentadito, don Iván García. Luego viene el departamento de corrección y se va a trabajar en el departamento de justicia. Y no conforme con eso, se casa
con un policía y un veterano de las Fuerzas Armadas. Pero continúa la necedad. Porque mi hermano mayor decide unirse a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también. Por 27 años sirvió en el Navy. ¿27 fueron? 24. Pero no conforme con eso, Abraham, mi hermano, decide unirse al cuerpo de policía de Puerto Rico también. Y la necedad sigue porque se casa con una mujer que también es policía. ¿Alguien puede entender eso? El menor era maestro de educación física y deja el salón de clase para unirse al cuerpo de policía también. Anda todos ellos en ese rollo de la justicia. Yo me quedé de pastor. Ellos arrestan gente, yo arresto demonios. Bendito el nombre del Señor. Pero reflexionando en esto, traigo la palabra de quién la hallará y quiero ir al libro de Proverbios capítulo 31 y solamente quiero reflexionar en los primeros en tres versículos, el 10, el 29 y el 30. Y dice, cuéntense sentados: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muchas mujeres hicieron el bien, el verso 29, mas tú sobrepasas a todos. Y el versículo 30, que es el más que me cala en el alma. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y por eso quiero dirigir mis palabras directamente, no solo a mi hermana, sino usándola a ella como punta de lanza, para reflexionar y para que todos reflexionemos en este consejo bíblico. Porque José ya está en la presencia y en las manos del Señor. La Biblia tiene dos cosas que considera valiosas o más valiosas que las piedras preciosas. Y la primera se llama la virtud de ser sabio, según Proverbios 31:15. Y la segunda cosa que la Biblia considera más valiosa que las piedras preciosas se llama el carácter noble de una mujer. Por eso dice mujer virtuosa, o sea, una mujer capaz, es más valiosa que las piedras preciosas. Y entonces dice, ¿y quién la hallará? Una mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas porque tiene rasgos piadosos que son valiosos y que son raros de encontrar. Y yo voy a añadir, yo diría, en peligro de extinción. Marilyn, por 34 años o un poquito más, porque no sé cuánto tiempo duró el noviazgo, no recuerdo, porque José tuvo que batallar bastante para entrar a la familia, porque cuando José conoció a Marilyn, papi no lo quería. ¿Es cierto o no es cierto? Al principio no lo quería, después lo quiso mucho. Al principio mi papá, por alguna razón, no le cuadraba y después le cuadró. Y Marilyn comenzó su jornada por 34 años con José. Y José sí encontró a esa mujer valiosa. Él sí la pudo encontrar. Y lo sé porque José, estando en sus últimos días, le dijo a uno de mis hermanos carnales, no recuerdo a quién fue, no sé si fue Melvin, que es el más que creo que fue, o fue a Melvin o fue a uno de mis sobrinos, que en un momento dado Marilyn sale del cuarto, él está ahí y él esperó que Marilyn saliera del cuarto para decirle a él, fue a ti, fue a Melvin.
Cuando Marilyn salió del cuarto, Marilyn no lo sabe, pero lo va a saber ahora. José, en el momento que ella salió, José mira a Melvin y le dice: me salió buena la muchacha. José sí le encontró a esa mujer valiosa, virtuosa. Y dice claramente ella que sobrepasa a las piedras preciosas. Porque eso significa que una mujer virtuosa tiene cualidades tales como confiable y devota, diligente, trabajadora, inteligente, capaz, generosa, amable. Y oiga bien lo que dice la Biblia, porque concluye diciendo el escritor y reconociendo su importancia cuando dice en el versículo 29: muchas hacen el bien, pero tú la superas a todas. Marilyn, estas palabras son para que entiendas que dedicaste tu vida y cumpliste con la ley del Señor. 34 años dedicada a amar al Señor al lado de tu esposo y cumplir con la ley de Dios, que solo la muerte los iba a separar. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Marilyn, siéntate contenta. Yo sé que vas a extrañar a José, pero tienes que estar contenta, Marilyn, porque cumpliste con la ley de Dios. Y José estuvo consciente de ello, y él dijo: yo encontré a esa mujer virtuosa. Pero mira lo que dice la Biblia, y óigame bien este público, porque yo quiero que usted se refleje en esta porción bíblica. Dice Marilyn en el versículo 30: engañosa es la gracia. Y en este caso no habla de la gracia salvadora. En este contexto bíblico está haciendo referencia a la gracia que es falsa, fingida o de mentira. Porque gracia en este contexto hace referencia a las cualidades que hacen a una persona ser agradable, a una persona que puede ser encantadora, amable y puede hacer reír a las personas. Y eso me parece bien. Pero el contexto aquí, aunque esa es la definición, lo que está diciendo que esa gracia en momentos dados puede ser fingida o puede ser mentira, que no es el caso tuyo. No habla de la gracia de Dios aquí. Está hablando de esa otra gracia. Porque la gracia de Dios es una parte esencial del carácter de Dios. Y la gracia está estrechamente relacionada con la benevolencia, el amor y la misericordia de Dios. Dice el proverbista que engañosa es esa gracia fingida. Engañosa es esa gracia de mentira. Engañosa es esa gracia agradable, encantadora o amable, si uno no tiene al Señor en su alma y en su corazón. Pero por cuanto tú tienes al Señor en tu corazón y cumpliste con la ley de Dios, tú pudiste entender, Mari, lo que dice el proverbista. Estás consciente que ese tipo de gracia, aun cuando puede ser encantadora, esa no es la gracia que José encontró en ti. Porque José no miró el físico de Marilyn, José miró el alma de ella. Por eso él la encontró. Bendito el nombre del Señor. Y dice más, Marilyn, y vana es la hermosura. Porque cuando el proverbista dice vana es la hermosura, hace referencia a una belleza sin cabeza. Y aunque tú eres una mujer hermosa, obviamente porque te pareces a mí, lo que dice el proverbista es que es una belleza inútil y sin provecho. Es decir, ¿de qué sirve el atractivo físico si uno no tiene el carácter del Señor? Por eso dice vana la hermosura. Y Marilyn, tienes que sentirte contenta y agradecida con el Señor, porque José vio esas cualidades en ti. Vio en ti una mujer que tiene el carácter del Señor y que echaba a un lado la hermosura, echaba a un lado los encantos de la vida. José no te miró por tu físico, José te miró por tu alma.
Y eso fue demostrado cuando estuviste al lado de Él hasta el último suspiro. Yo lo vi cuando fui a Virginia al hospital a ver a mi hermana y a José. Y yo pude ver allí a una mujer devota, virtuosa, que hiciste cosas que mucha gente hoy en día hubiesen tirado la toalla hace rato. Pero era una mujer virtuosa. Por eso tienes que hoy celebrar y estar contenta, porque lo vas a extrañar, pero puedes decir: hasta aquí me ayudó el Señor y yo cumplí con la ley de Dios hasta el último día. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, y me gusta cómo concluye, pastor, porque la mujer que teme a Jehová. ¿Y qué es el temor al Señor? Pues miren, les voy a decir rapidito. Para una persona que no es creyente, para una persona que no le sirve a Dios, el temor a Dios es temerle al juicio y a la muerte eterna. Ese es el temor. El temor a Jehová para una persona que no conoce a Cristo es estar seguro y estar consciente que sin Cristo va a haber una separación con Dios por toda la eternidad. Pero para los creyentes, Marvin, para ti que amaste y serviste al Señor y le sigues sirviendo, y para los que amamos al Señor, el temor a Dios en un creyente incluye entender, óigamelo con letras mayúsculas, entender lo mucho que Dios aborrece el pecado, entender el temer su juicio, incluso entender la disciplina del Señor. Y temer al Señor implica entender la voluntad de Dios cual haya sido. Y yo sé que esta noche tú entendiste la voluntad de Dios y has entendido la voluntad de Dios. Por eso, la mujer que teme a Jehová, la mujer que entiende el juicio de Dios, la mujer que entiende que Dios aborrece el pecado, la mujer que entiende la disciplina del Señor y la mujer que entiende la voluntad de Dios, esa es la mujer que será alabada. Pero yo quiero que los varones se lo apliquen también. El que teme al Señor es aquel que entiende que Dios aborrece el pecado. El que teme al Señor es el que entiende que llegará un día de juicio, pero nosotros seremos librados de él. El que teme al Señor entiende la disciplina del Señor, porque de cuando en cuando el Señor nos ajusta. Y el que teme al Señor es aquel que entiende la voluntad del Señor. Por eso que la mujer que teme a Jehová, el hombre que teme a Jehová, ese será alabado. Alabado implica adoración o reverenciar a una persona. No. Alabado o alabar a una persona es poner de manifiesto el aprecio, la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve las cualidades y los méritos de esa persona. Y yo puedo decir que tanto tú, Marilyn, como los hijos de José tienen cualidades y tienen méritos. Los hijos que lo heredaron de él. Y José te escogió porque vio esos méritos y esas cualidades en ti. Siéntete tranquila y contenta, porque José pudo ver en ti esa mujer virtuosa. Ahora yo le pregunto al público: ¿se podrá usted retratar en ese verso bíblico? Usted es una persona que teme al Señor. Usted es una persona que ha entendido que Dios aborrece el pecado. Usted ha entendido claramente que llegará el día que el Señor viene por nosotros, o como a José nos va a tocarnos ir ante su presencia. ¿Se podrá usted retratar en ese verso bíblico? Si usted no se puede retratar en él, usted tiene que meditar en sus caminos y decir: Señor, yo necesito servirte y necesito amarte. Concluyo, Marilyn, con un testimonio.
que me pasó el día que José falleció. Era un domingo después del culto. A diferencia de otros pastores, yo predico en 2 cultos, porque atiendo muchas iglesias en Houston como director del departamento de multiplicación de nuestro concilio. Y no solo predico en mi iglesia, sino que predico en otras iglesias domingo tras domingo. Estoy en 2 servicios. Y los domingos yo siempre salgo cansadísimo de los servicios, exhausto. Y cuando los hermanos me llaman después de un domingo, yo confieso que ignoro las llamadas. Hay algunos que se pudiesen molestar con eso, pero a mí, plin, porque el pastor también se cansa. Y después de un culto un domingo, yo no quiero saber de nadie. Quiero quitarme el estrés de encima. Y yo apago el celular o lo pongo en silencio. Y toda la noche lo ponía a sonar porque yo estaba esperando la llamada de mi hermana. José era un guerrero. Joey, si por algo se conoce a tu papá, era porque era un ayudador. Era un hombre que daba la mano a todo el mundo. ¿A quién José no le daba la mano? ¿A quién José no ayudaba? José se quitaba el bocado de él para dárselo a otro. Ese era tu papá, Joey, yo lo sé. Ese era tu papá, Marilicita. José era un hombre dado al Señor. Entonces, cuando José llega a Puerto Rico, mi hermano Carlos y yo teníamos una preocupación, y era que yo tenía unos cuantos compromisos ministeriales importantes que no podía suspender ni cancelar, ni siquiera me enviar a alguien que fuera en mi lugar, porque la responsabilidad era mía. Usted me entiende, pastor, ¿verdad? Usted estaba en estos zapatos. Y tenía una cita médica con el oftalmólogo del especialista, porque muchos saben que yo perdí el 90% de mi visión en un accidente en Texas, que tuve 7 meses invidente y luego me volví a recobrar la vista del ojo derecho y todavía no está muy bien, pero ahí ha ido batallando. Y tenía una cita importante el martes pasado, y en esa cita me iban a decir, el médico me iba a decir si me iban a sacar el ojo para ponerme una prótesis. Y yo no quería cancelar esa cita porque, al igual que en Puerto Rico, perder una cita de un especialista es un problema, porque para conseguir otra es un lío, ¿sí o no? Muchos se están riendo como que están batallando para conseguir una cita también, ¿verdad? ¿Cómo cuesta conseguir una cita con un especialista? Y el día que la consigue, el especialista no está, se enfermó, se fue, se murió, pasa algo siempre, ¿verdad? Y yo no quería perder la cita. Y Marilyn me dijo, ¿recuerdas? Me dice, pero es que si quieres no venga, pero yo no creo que José llegue al fin de semana. Fueron las palabras de ella. Pero José, hasta el último momento, siempre estuvo consciente. Solo los últimos 2 días, creo yo 3, ya no reconocía, pero siempre estuvo consciente. Y a mí me parece que José escuchó la conversación tuya y mía, porque José se puso necio y dijo, me voy a quedar aquí un rato más para que los muchachos resuelvan sus problemas. Mi hermano, días después, porque todos los días yo tenía el teléfono a todo volumen, esperando la llamada, y el teléfono no sonaba. Que sí, que está respirando, mañana voy para la cita. Cumplía con el compromiso y llegaba la noche, el teléfono no había sonado, todavía está respirando, me da tiempo de ir para el otro compromiso. Él se aferró a la vida para que cumpliésemos con el deber. Me llama mi hermano mayor y me dice, Germán, José siempre fue un ayudador, fueron tus palabras, ¿cierto? Y, ¿verdad, Carlos? Y me dijiste, él siempre fue un ayudador, y aún en su crisis, él nos sigue ayudando. Fueron sus palabras. El domingo estoy en el culto. Ustedes saben que yo predico en una iglesia de chino, pero no hablo chino, predico en inglés y alguien me traduce. El pastor chinito de la iglesia de los chinos, después que termina el sermón, viene donde mí
y me dice, your sister haven't called you yet. Tu hermana no te ha llamado. Y tú has logrado cumplir con todos los compromisos que tenía, incluso la cita médica. ¿Y sabe lo que me dijo el pastor Marilyn? Sin que Papo lo sepa. El pastor me dijo, tú me dijiste que tu cuñado era un ayudador. ¿Me puede creer que aún en su crisis él te está ayudando? Fueron las palabras del pastor las mismas que me dijo mi hermano. Alabado. ¿Alguien entiende? Aleluya. El domingo, cuando terminé de ministrar, ya yo estaba listo, no tenía más compromisos importantes. Yo dije, hoy voy a poner el teléfono en silencio. Si me llaman, que me llamen, por la mañana me doy cuenta. Y yo me acuesto siempre escuchando sermones. El que vaya a vivir a mi casa me tiene que soportar, porque siempre estoy viendo música o sermones, ¿verdad, Lisandro? Y estaba escuchando una serie de sermones que me gustaba mucho y me quedo dormido, y cuando me despierto no sé ni lo que estaban diciendo, por ahí sigue hablando la persona. Y cuando me acuesto escuchando la palabra de Dios, me quedé dormido y empiezan a llamarme que ya José le había entregado su alma al Señor, y yo no contestaba y recibí llamadas de todos mis hermanos, y fueron muchas llamadas y como de 3 de mi hermana. Y yo no escuchaba. Y de repente, Benjamín, comienzo a escuchar una alabanza cristiana que se titula La Meta Final. Y cuando comienzo a escuchar esa alabanza hermosa, me dije, pero si yo no tengo la computadora puesta en alabanzas, y me quedé así, me iba a levantar, y algo me dice, sigue escuchando la alabanza, y la escuché. Y después que la escuché, la curiosidad fue tanta que me levanté y busqué en el historial de la página, y la alabanza no estaba en el historial, estaba más que las predicaciones. Y me quedé tan asombrado que le tomé foto al historial. Aquí tengo la foto del historial, y la alabanza no aparecía. Y la busqué y no aparecía. Y era que cuando estaba escuchando la alabanza, la estaba escuchando en el momento que él le estaba entregando su alma al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llamo a mi hermana y ella me dice, llamo a mi hermano y le cuento el testimonio, ¿a cuál de ellos? No recuerdo, porque son un montón. Y me dijeron, creo que fue el pastor, me dijo, de esa manera el Señor te estaba avisando. Y la alabanza decía, dame un mi mayor si te acuerdas. Oiga, yo voy a concluir con esto. Dígame usted si el Señor no habla para que no entienda el mover del Espíritu Santo. Decía, no tengas miedo, Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel. El tiempo es corto, nunca desmayes. Una corona en el cielo Él te dará. Y dice el coro, Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. ¿Lo escuchó? Otra vez. Él volverá allá en las nubes, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto,
allá en las nubes, a levantar a todo aquel, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero que todos los redimidos le den gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gloria al Señor, porque José dijo: yo quiero que haya una fiesta de celebración, y yo no la he visto todavía. Aleluya, porque el pueblo del Señor, para que haya fiesta, tiene que adorarle. Como señores, aleluya, porque la fidelidad del Señor se ha hecho presente en esta tarde. Ya concluí, solamente le digo algo más. Solamente le digo algo más. Aviva el gozo de la salvación. Avívalo. Porque servir al Señor es lo mejor que te puede pasar. Que el Señor le bendiga y perdónenme, reciban saludos de la iglesia que pastoreo, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Houston, Texas. Híjole, se me olvidó. Sean bendecidos, mis amados. Dios les bendiga.